En este caso en la parada de política internacional con Oscar Mastropierro, esta columna que vuelve y que nos alegra un montón, así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contento de retomar ya en los inicios del año esta columna. En junio se van a cumplir 5 años que la empezamos. Sí. Y bueno, poder contribuir o poder hacer un comentario sobre lo que pasa en el mundo. Empezamos con la América Latina, después nos extendimos al mundo, pero bueno, siempre sosteniendo lo que decían recién en la publicidad, ¿no? De la comunicación por medios públicos y bueno, en este caso a través de la radio de nuestra Universidad Nacional del Centro. Una alegría poder estar. Bien, muchísimas gracias, Oscar, también por tu tiempo y nos encanta tenerte en la radio de la universidad. Hablando sobre estos temas, como bien decías, empezamos hablando de Latinoamérica y esto se va extendiendo y bueno, tenemos un tema internacional que, si se quiere, no nos involucra, pero el presidente Javier Milei de a poquito se va metiendo en lo que es el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, que sabemos que en el último tiempo se han bombardeado bastante, así que por ahí este es el tema de la agenda del que está hablando todo el mundo, ¿no? Sí, es el tema, sí, lamentablemente sí, ¿no? Sí. Quisiéramos tener noticias mejores que lo que está pasando en gran parte, en esa parte del mundo específicamente, pero cuando vos decías que estamos un poco lejos, es cierto, afortunadamente estamos lejos, pero no tan lejos, porque este es un problema que ya nos trajo dolores de cabeza en la década del 90, no por atacar a Irán, sino por haber participado en la guerra del Golfo. Eso nos trajo los bombazos de la Embajada de Israel y la AMIA. Y el involucramiento ahora del actual gobierno no es de ahora, sino que viene desde el mismo momento en que Milei asumió, cuando se volcó decididamente en el apoyo a Israel, su visita a Israel, su promesa, entre otras cosas, de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, sí. propuesta que siguió, digamos, siguiendo la propuesta de Donald Trump, lo cual nos va a traer un dolor de cabeza enorme, y bueno, estar lejos no significa que no paguemos consecuencias por este alineamiento tan sistemático con Israel primero, con Estados Unidos después, y por llevar adelante muchas actitudes de estos dos países, ¿no? Yo espero que esto no nos traiga dolores de cabeza como en la década del 90. Sí. Ese es mi gran temor, ¿no? Ese es mi gran temor. Sí, tal cual. Porque, bueno, y es Israel, perdón, Sí. Fue Israel en definitiva, y justamente a partir de el líder espiritual y religioso que murió en Irán este fin de semana, Jamenei, que se llevaron adelante esos atentados. Fueron los iraníes quienes llevaron adelante el atentado a la AMIA, y eso está comprobado. Lo que pasa es que los autores intelectuales están en Irán, o estaban. Sí, iba a comentar que hoy a la mañana temprano leímos algunas noticias de que seguía esta guerra en Medio Oriente, donde Irán atacó a la embajada de Estados Unidos y que ya Estados Unidos dijo que iba a responder pronto con algunas amenazas. O sea que esto es como medio interminable también. Sí, bueno, minuto a minuto ocurriendo esto. Sí. Ya Trump dijo que va a tomar medidas mucho mayores que las que ocurrieron por este hecho que vos decís, que Irán va a tener que pagar por la muerte de los marines o los soldados norteamericanos, y a Israel respondió hoy a la mañana atacando la sede del gobierno central iraní. Los resultados no sé cuáles serán, pero bueno, seguramente allí podrían estar, o tal vez no, muchos de los principales dirigentes iraníes. Esta situación de el año pasado, comentamos esto, cuando ocurrió la guerra o los ataques mutuos entre Israel e Irán, nos encargamos de este tema. Habíamos hecho un comentario como no fue casualidad en aquel momento, en junio del año pasado, el misil que Israel disparó a la embajada de Irán en Siria, que en realidad no había sido al edificio de la embajada de Irán, sino al edificio de residencia del gobernador iraní. Porque en ese momento, qué casualidad, ¿no?
cuando cae el misil, había varios de los principales generales y dirigentes del iraní en ese lugar y murieron. Hemos comentado en esto que dentro de la escala de jerarquía de los dirigentes militares de Irán y los de Hamas y Hezbollah, sistemáticamente habían ido muriendo. Había dos que no habían fallecido en aquel momento, que no habían sido muertos por misiles, no recuerdo quién era uno de ellos, y el otro era Khamenei. Sí. Y Estados Unidos dijo, luego del bombardeo que Estados Unidos hizo a las instalaciones nucleares iraníes el año pasado, que sabían dónde estaba Khamenei. Israel había querido matarlo en aquel momento y Estados Unidos se lo impidió. Bueno, el desenlace se llevó adelante este fin de semana, ¿no? Sí. Con lo cual es un grave problema porque es la máxima autoridad de Irán, está por encima del presidente. Esto seguramente lo han comentado ya en el programa, ¿no? Pero es el líder espiritual y religioso del país que está en ese cargo desde la muerte del primer líder espiritual, que fue Khomeini, el líder de la revolución iraní en el 79, y el mismo Khomeini propuso a Khamenei, a esta persona que murió ahora, como su sucesor, y está en ese lugar desde el año 89, ¿no? Wow. Es el que tiene concentra el poder en el país, en la fuerza militar, política, el presidente que se elige democráticamente, se supone, está bajo su órbita también. Sí, sí, tal cual, Oscar, estuvimos comentando en los últimos días, pero también para el que se prende recién, ¿no? Estamos hablando acerca de este conflicto de Estados Unidos e Israel, a Irán, por ahí comentar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué se inició todo este conflicto, que sabemos que no es nuevo, que viene desde hace tiempo, pero es en este caso por tierras, por conflictos económicos, bélicos, ideológicos, o un poco de todo también? Es un poco de todo, pero fundamentalmente el desarrollo del programa nuclear iraní. Acá tenemos que decir lo siguiente también. El desarrollo del programa nuclear iraní con fines bélicos, nosotros tenemos desarrollo del programa nuclear con fines pacíficos, medicina, energía, etcétera, ¿no? Sí. Argentina. Tenemos capacidad seguramente para fabricar una bomba atómica, pero no está la decisión política de hacerlo, afortunadamente. Cuando la última dictadura entrega el poder, allá en el año 83, Castro Madero, que era quien estaba a cargo de la energía atómica en Argentina, dijo: Argentina está en condiciones de fabricar una bomba atómica, porque tenemos el material. No lo quisimos hacer. Ese es en lo que está involucrado ahora Irán. Hay algo que se llama enriquecimiento de uranio, que es lo que se utiliza para fabricar una bomba atómica. Se necesita determinado porcentaje. Claro. El problema es que esa bomba probablemente sea utilizada contra Israel o contra algún objetivo norteamericano. Sí. Y no se fabrica una sola, se fabrican varias, de acuerdo al material que se tenga. Decíamos, no es un desarrollo armamentístico nuclear que haya comenzado el régimen de los ayatolas, sino que ya había comenzado el Shah de Irán, el Shah de Persia, antes de ser depuesto, estaba desarrollando energía atómica con ayuda de Estados Unidos, inclusive con ayuda de Argentina. Y luego los ayatolás, tras la caída del Shah, lo continuaron, lo profundizaron. Y en los últimos años había habido un acuerdo entre las principales potencias, digamos, Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, de poner un freno al desarrollo y enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que en algún momento lo acató y posteriormente desobedeció esa orden. Inclusive, durante gran parte del año pasado, antes y después de los ataques de Estados Unidos del año pasado, Israel, hubo conversaciones para detener este desarrollo de enriquecimiento de uranio por parte de Irán, pero en las últimas semanas Irán desobedeció esas conversaciones y continuó. Lo que no se sabe es en qué estado han quedado las instalaciones nucleares bombardeadas el año pasado. Claro. Se supone que la destrucción ha sido muy importante y eso le demoraba a Irán varias semanas o meses poder seguir con este enriquecimiento de uranio. Pero bueno, esto que ha ocurrido ahora, este fin de semana,
hoy, lo que está pasando ahora, como decías vos, Sí. demuestra que los datos que deben tener Israel e Irán Estados Unidos deben ser otros, ¿no? Sí, sí, tal cual. Cuentan con otra información que también es muchísimo poder acerca de lo que está ocurriendo. Y bueno, ya para ir cerrando, Oscar, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este tema que es fundamental tratarlo. Y bueno, muchos expertos también se ha circulado en redes sociales que esto da pie como una tercera guerra mundial, ¿no? Que por ahí ya comenzó, que no será como la que hemos vivido, pero que es una nueva. ¿Vos qué pensás acerca de esto? Claro, ¿qué consecuencias trae esto, no? Con respecto a esto que decís vos, a mí me llama la atención, y pasó lo mismo con Venezuela, Sí. Tema que tratamos también el año pasado, y dijimos que iba a pasar. China y Rusia no se han metido. Alguna declaración verbal, formal, Sí. pero no han intervenido. No se metieron con Venezuela y no se han metido con Irán. Sí. Eso es extraño, está bien. Rusia está comprometido en la guerra de Ucrania y China está comprometido con su expansión en el sudeste asiático, el problema de Taiwán, el petróleo que le compra a Irán diariamente, millones de barriles, Sí. pero no, no han salido, no han tomado una posición firme desde el punto de vista o de una declaración militar de oposición a la que se está ocurriendo. Si esto hubiera ocurrido hipotéticamente entre Irán y otro país, los norteamericanos ya hubieran mandado sus portaaviones al Golfo Pérsico. Digamos, ya los tienen allí desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Pero ni China ni Rusia enviaron sus portaaviones al Golfo Pérsico. Rusia porque está en guerra, y China lo podría haber mandado, o enviar buques de guerra, naves de guerra, para proteger a los buques petroleros que llevan el petróleo a China. Eso no ha ocurrido. Eso me llama la atención. El otro día escuchaba también un analista que decía, estamos probablemente ante una nueva distribución del poder mundial, evidentemente en eso estamos, y lo que se llama la Guerra Fría en las zonas de influencia, en las esferas de influencia. Estados Unidos se quedará con el Golfo Pérsico y América, nadie se puede meter acá. Rusia se quedará con el este de Europa, parte del Mar Negro, con su influencia, centro de Asia, y China con el sudeste asiático y parte del Pacífico. Probablemente estemos ante ese panorama. Y la otra consecuencia, así que no sabemos si puede ser una tercera guerra mundial. Para que sea una tercera guerra mundial tienen que intervenir justamente China y Rusia, están involucradas directamente, ¿no? Sí. Aparte de Estados Unidos. Y el otro problema es el económico. Hay que ver, ya creo que el precio del petróleo y del gas ha aumentado hoy, no sé si el 60, 70%, por todo lo que está ocurriendo. Ha habido un ataque a la mayor destilería de Arabia Saudita, creo que hoy a la mañana, y esto hizo que el petróleo se dispare. Y las acciones de las empresas petroleras también. Así que bueno, estamos en esta incertidumbre, que lo deseable sería que termine pronto, pero bueno, es muy difícil que esto ocurra. Sí, sí, tal cual, obviamente siempre buscamos la paz y que bueno, que esto no ocurra y estar lo más lejos posible también, ¿no? De todo ese horror que está viviendo la gente. Y estar atentos, estar atentos a lo que pueda pasar con nosotros, ¿no? Por la ubicación que tenemos. Yo, si me permitís una cosita más. Sí, obvio. Que lo hemos comentado el año pasado, en otra oportunidad, pero bueno, estamos en un año de Mundial de Fútbol, ahora en pocas semanas. Sí. Cuando fue el Mundial de Rusia, en 2018, fue, en 2018, hubo dos cosas ocurrieron. Durante el Mundial hubo una manifestación de mujeres iraníes que protestaban frente a los estadios de Rusia para que las dejaran ir a ver fútbol en Irán. Tenían prohibido, es un deporte de varones, solamente en las tribunas hay varones. Bueno, la FIFA amenazó con suspender a Irán de los mundiales, etcétera. No sé qué habrá pasado después. Y lo otro que ocurrió es que antes del Mundial de Rusia, Argentina iba a jugar un partido amistoso con Israel en Tel Aviv. A alguien de Israel se le ocurrió jugar ese partido en Jerusalén.
trasladar la sede del partido, con Messi, con todo, Sí. lo cual nos generó un conflicto diplomático, porque los países árabes se levantaron protestando porque Argentina, la AFA, que no es el Estado argentino, es una entidad privada, Claro. iba a llevar ese partido de fútbol a Jerusalén, ciudad sagrada para los musulmanes también. Ujú. Y eso nos generó un conflicto diplomático, quedó involucrado el Estado argentino en aquel momento. Así que si por el partido nunca se jugó en definitiva. Si por un partido de fútbol tuvimos un dolor de cabeza enorme, imagínate trasladar la embajada argentina a Jerusalén. No, claro. Las consecuencias que nos pueden traer son complicadas. Pensemos que no ocurra, y esto por ahí le queda por mi cuenta, los atentados de la década del 90, y pensemos que gran parte del apoyo que Argentina tiene por la situación de las Islas Malvinas es de los países árabes. Sí. Bueno, todo eso el gobierno argentino tiene que evaluarlo, tiene que tenerlo en cuenta. Sí, sí, tal cual como vos decís, Oscar, la historia también marca un poco el rumbo de lo que se va a venir, así que te agradecemos Claro. muchísimo por tu tiempo, Oscar. Bueno, gracias a ustedes, al programa, a la producción y a la gente que está escuchando. Bien, muchísimas gracias, Oscar, hasta luego. Adiós, adiós. Bien, estábamos en este momento en la parada de política internacional, hablando acerca de qué está pasando con Estados Unidos e Israel e Irán. Me encanta porque Oscar saca archivos increíbles, esto es lo del mundial, de lo de las mujeres iraníes, incluso atravesado por perspectiva de género, muy importante poder, no sé, rememorar en la historia qué es lo que pasó y qué es lo que se viene también, que refleja muchísimo, habla del 90, esto de la embajada argentina que se quiere pasar a Jerusalén, que es algo que está pasando en la actualidad, así que veremos cómo sigue este conflicto que, como bien decíamos, es minuto a minuto.